compartir mi PowerPoint donde hay un resumen sobre ello para poder explicarte. Ya. Entonces, vamos a trabajar acerca de la excreción en animales. Ahora, ¿qué entendemos por excreción? Excreción es una de las funciones vitales del ser vivo, no solamente del hombre. A través de la excreción, un animal va a eliminar todas aquellas sustancias de desecho, es decir, todas aquellas sustancias que ya no sirven para su organismo. Dependiendo de su complejidad estructural, estos desechos también serán en mayor cantidad o más tóxicos, ¿ya? Entonces, no olvidemos, para que se cumplan las funciones de los animales, es necesario tener en cuenta la complejidad de su organismo. Pero, por ejemplo, nosotros no solamente excretamos a nivel de la orina, las heces, sino una forma de excretar las sustancias de desecho para nosotros también es a través de, por ejemplo, el sudor, a través de, ¿cómo se llama? Las lágrimas, y en algún momento también a través de la saliva. Entonces, son mecanismos que tiene el cuerpo para liberar todas aquellas sustancias que ya no le sirven al organismo. Muchas veces esas sustancias que no le sirven al organismo pueden convertirse en sustancias nocivas, inclusive que pueden producir la muerte de un organismo. Por ejemplo, hay una enfermedad, chicos, en los seres humanos, que esta enfermedad está relacionada pues con el problema de los riñones. Cuando una persona tiene afección a los riñones, estos riñones pueden dejar de funcionar, impidiendo que la persona pueda expulsar el exceso de agua y también con ello el exceso de sales minerales. Las personas que son dializadas son personas cuyo sistema urinario, especialmente los riñones, no cumplen su verdadera función. Y al no cumplir esa función de eliminar la sustancia de desecho, esas sustancias de desecho se van acumulando en el cuerpo y van produciendo pues esas sustancias tóxicas que el cuerpo va a reaccionar sobre ellos como un agente invasor, ¿ya? Entonces, excretar todas aquellas sustancias es muy importante e indispensable para una vida saludable, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el material que yo tengo. ¿Qué es excretar? Como resultado de todo el metabolismo, de todas las funciones que realizamos, se origina una serie de sustancias de desecho. Uno de esos productos de desecho en algún momento pueden ser tóxicos en determinadas cantidades y necesitan pues ser expulsadas hacia el exterior. En algunos casos puede ser inofensivo, pero son muy necesarios ser expulsados hacia el exterior. Existe un término biológico dentro de un ser vivo y a ese término biológico se le conoce como homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio entre el agua y las sales minerales que se encuentran dentro de nuestro organismo. Nuestro organismo, respecto a agua y sales minerales, constantemente debe estar en homeostasis, es decir, debe estar equilibrado. Si existe alguna alteración, por ejemplo, en sales minerales, en agua, se produce un estímulo. Y ese estímulo nos puede llevar a que nosotros podamos identificarlo como un dolor, como una náusea, como un vómito, como sed. Esos índices hacen que nosotros podamos compensar ese desequilibrio entre agua y sales minerales. Tú debes haber experimentado. ¿Qué pasa cuando nosotros un día hemos decidido ir a la cevichería y hemos llegado a la cevichería y hemos pedido
un buen plato de sopa de productos marinos, un segundo de productos marinos y hemos saciado nuestra hambre. ¿Qué pasa unas horas más tarde? ¿Qué experimentamos después de consumir bastantes productos marinos unas horas más tarde? ¿Qué es frecuente experimentar? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué sentimos después de comer un buen Sueño. sueño? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno es sueño, el otro, ¿qué más tenemos? ¿Nada han sentido? ¿O nunca han comido una buena porción de plato marino? ¿Qué nos lleva? Cuando estamos comiendo, ¿qué debemos tener al costado nuestro? Siempre ya es Agua. agua. Chicos, después de comer productos marinos, tenemos justamente sed y agua. Sed y, ¿cómo se llama? Sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y biológicamente la explicación es la siguiente. Al ser estos animales de ambientes acuáticos y sobre todo del mar o marinos, la cantidad de sales minerales que tiene su carne es mayor que la que estamos acostumbrados a consumir nosotros. Algunas de estas sales minerales son muy necesarias para el cerebro. Ya por eso se nos recomienda un buen chilcano. Entonces, cuando nosotros hacemos ingresar a nuestro cuerpo ingresa grandes cantidades de sales. En algún momento es un exceso de sales. Entonces, inmediatamente el cuerpo, para compensar ese desnivel de sal que hay en nuestro interior, es muy inteligente, él produce sed. Y nosotros tomamos agua, y en algunos casos no nos saciamos con agua, queremos más y tenemos mucha sed. Entonces, eso es un estímulo que se produce por la gran cantidad de sales minerales que han ingresado a nuestro organismo. Ahora, el sueño también es consecuencia del exceso de sales minerales, sobre todo zinc y fósforo. Entonces, esa es la mejor evidencia que tenemos acerca de cómo reaccionamos nosotros cuando hay un desequilibrio de sal dentro de nuestro cuerpo. Igual sucede cuando tú, de repente, mamá se pasó de sal y tú tuviste que comerte porque no puedes rechazar un plato que mamá te prepara con tanto amor. Entonces, después que comiste ese saladito, más tarde tienes bastante sed. Esa es la reacción del cuerpo, ¿ya? Entonces, el fin, ¿qué cosa es? Mantener en equilibrio todas las sales y el agua que hay dentro de mi organismo. Si no hay un equilibrio en ello, va a producirse una reacción dentro de mí. Ningún individuo sano, saludable, va a quedar tranquilo después de haber consumido grandes cantidades de sales o a falta de agua. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos mucho desgaste físico? Recuerda cuando el instructor Reina te llevaba a escalar esos cerros en pleno día de verano y tú bajabas. Habías perdido mucha energía. Debido a la caminata había aumentado el calor a tu cuerpo y tu cuerpo, para compensar ese calor, había empezado a sudar y tú habías sudado. Y si alguna vez tú has sudado y ese sudorcito ha llegado a tu boca, siempre accidentalmente, ¿cómo es el sudor? ¿Qué gusto tiene? ¿Qué gusto tiene el sudor? Salado. Salado. El sudor tiene grandes cantidades de sales. Cuando nosotros sudamos, no solo perdemos agua, sino perdemos sales minerales. Es por eso que a los deportistas se les da esas bebidas rehidratantes. Habrás visto tú ahora Gatorade y todos Volt y no sé qué más. Son aguas con ciertos iones de sales minerales que solamente son óptimos, son beneficiosos para aquellas personas que han hecho grandes desgaste energético y por lo tanto han perdido sales minerales. Una persona que no pierde esas cantidades de sales minerales, tampoco es saludable el consumo de esas bebidas energéticas, por si acaso. A veces por monería solemos en verano, ni siquiera hacemos más allá del ejercicio,
Y solemos en verano, porque es bonito, pues es color verdecito, rojito y no sé cuántos más. Y como es cool, como tú dices, se empiezan a comprar y eso también es nocivo. No puedo consumir esas bebidas rehidratantes si mi cuerpo no ha perdido sales minerales. Entonces, esas aguas tienen ese fin de mantener el equilibrio de sales minerales dentro de mi cuerpo. En la época de la epidemia del cólera, chicos, sucedía lo siguiente. Esta enfermedad produce un desbalance de electrolitos, es decir, de sales minerales dentro de nuestro cuerpo. Ya esa bacteria hace que nuestro cuerpo pierda grandes cantidades de agua y nosotros lo expulsamos a través del vómito, a través de las heces líquidas. Es una enfermedad fatal, el cólera también en su época cobró muchas vidas en el país, en los 87, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, cuando esas personas pierden gran cantidad de sales minerales, la reacción característica del cuerpo es calambres abdominales. Dice que los cólicos producen unos calambres abdominales insoportables que los llevaba a la muerte. ¿Y a qué se debía, pues, esos calambres? En esa época, así como ahora que no conocíamos mucho de esta enfermedad, no se podía explicar por qué esos cólicos que tenían esas personas eran unos retortijones terribles que eran insoportables. Entonces se detectó que era un desbalance de electrolitos que producían esos calambres abdominales. Entonces, inmediatamente cuando nosotros perdimos sales, nosotros tenemos sed. Eso es innato en nuestro cuerpo, ¿ya? Eso para hacer un argumento acerca de por qué es importante mantener el equilibrio de agua y sales minerales dentro de nuestro cuerpo. Uno de los mecanismos es pues la excreción. Entonces dice, la excreción no solo es necesario para la expulsión de los productos de desecho, representa una vía de regulación homeostática, es decir, mantiene la composición química y las características de nuestro medio interno. Por ejemplo, chicos, cuando nosotros estamos enfermos y no tenemos una enfermedad determinada, el médico dice, necesito un análisis de orina. Y a través de ese análisis de orina se hace una descripción de cómo están los componentes químicos de tu orina, porque los médicos tecnólogos han estudiado cuál es la composición de una persona saludable y cuál es la composición química de una orina alterada por cierta sustancia. Así como saben cómo es la orina, saben cómo debe ser la sangre, saben cómo debe ser la saliva, saben cómo debe ser el sudor y todos los fluidos de nuestro cuerpo. Esos fluidos son los primeros que se vienen a alterar cuando hay algún agente invasor de nuestro organismo. Es por eso que es necesario, es lo mejor recurrir a un médico tecnólogo que va a describir mejor tu enfermedad y te va a dar un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son esos productos de desecho? ¿Cuáles son esos productos que yo elimino? Principalmente son productos como el dióxido de carbono. ¿Cuándo eliminamos dióxido de carbono? Tú sabes que por fotosíntesis, sobre todo, que para que se produzca la fotosíntesis y la respiración, que es un proceso opuesto, hay un intercambio de dos gases, oxígeno y dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono no solamente se produce pues, en el humo de las fábricas, en el humo de los carros, también se produce dentro del organismo de las personas. Sale en el momento de la expiración, ingresa oxígeno y se expulsa CO2 y es innato en nosotros. Ahora, ¿podemos acumularnos de dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo? No, esa sustancia es tóxica, pero para nosotros ya es un proceso innato. Si es que nuestro sistema respiratorio está funcionando correctamente, pero si es que no, tampoco hay expulsión de CO2 dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, una sustancia de desecho es el CO2, es el más conocido. Otra viene a ser el exceso de agua. No todas las aguas dentro de nuestro organismo son beneficiosas para nosotros. Todas aquellas aguas que se expulsan como producto de la orina, que se expulsan como producto del sudor, son sustancias de desecho. Entonces, también el agua en algún momento es una sustancia de desecho. Las sales minerales también. Tú habrás podido probar tu sudor. La orina también es salada. Entonces, a través tanto del sudor como de la orina se está expulsando todas aquellas sales
que el cuerpo ya los usó o existe un exceso dentro de mi organismo y no lo necesita. Y ahora, esas sales minerales principalmente contienen el nitrógeno, ¿ya? Ahora, ¿cómo ingresa el nitrógeno dentro de nuestro organismo? A través de las proteínas. El nitrógeno es muy importante dentro de nuestro organismo. El nitrógeno constituye nuestros ácidos nucleicos. ¿Y cómo yo tengo eso? Me dicen que hay. Eso ingresa a nuestro organismo. Esas moléculas importantes ingresan al organismo a través de las proteínas. Mira, tienen que ver con tu ADN. Imagínate la importancia de las proteínas para tu organismo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros orinamos, miccionamos, nuestra orina tiene como principal componente el nitrógeno. ¿En forma de qué? De urea. Por eso es que los ambientes donde en algún momento han sido un urinario se convierten en excelentes tierras de cultivo, porque se van a acumular dentro de ellas iones nitrógeno muy necesarios para las plantas. ¿Ya? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, utilizamos excremento de nuestros animales domésticos como un abono natural? ¿Qué cosa tiene? Tiene nitrógeno. Y el nitrógeno es enriquecedor de las tierras de cultivo. ¿Ya? Ahora, otro pigmento importante como sustancia de excreción es el pigmento biliar. ¿Por qué nuestras heces tiene ese amarillo característico? ¿Te has puesto a pensar? Porque nuestras heces tienen un pigmento biliar. Bilirrubina y biliverdina se llama. Esas sustancias biliares se producen en el hígado. Y el color de las heces nunca varía, siempre va a ser ese amarillo anaranjado característico, que puede haberse alterado por algún tipo de alimento que yo he consumido, sí, pero siempre es de ese color, porque tiene pigmentos biliares producidos a nivel del hígado. ¿Ya? Esa también es una sustancia excretora muy importante para nuestro cuerpo. Ahora, entonces, esos productos nitrogenados, yo te decía, están constituyendo pues las proteínas. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Están constituidos en los ácidos nucleicos. Y en la forma de que nosotros lo expulsamos es la forma del amoníaco, del ácido úrico y de la urea. Tanto el ácido úrico como la urea son sustancias que están en la orina. En algunos procesos infecciosos también se pueden encontrar en la sangre. El amoníaco es un gas. Es ese olor a gas, ese es olor al huevo podrido, ese es el olor amoníaco. Ahora, los invertebrados también van a expulsar sustancias de desecho. Son pequeñitos, pero su cuerpo produce sustancias de desecho. Por ejemplo, las esponjas de mar y los celentelios, como tú ves acá, no tienen un órgano de la excreción, son tan simples. Y son eliminados por simple difusión a través de sus células. Así, ingresan y salen con un intercambio por simple difusión. En el caso de los platelmintos y nemátodos, ellos tienen una célula especializada, es la célula flamígera. Ahí lo puedes ver. Estas son células que se encargan de expulsar la sustancia de desecho. En el caso de los anélidos y moluscos, su órgano de la excreción viene a ser los metanefridios. ¿Ya? Luego, en el caso de los insectos, su órgano de la excreción se denomina túbulos de Malpighi. ¿Ya? Esos datitos tú tienes que recordar porque por ahí puede haber, inclusive no es parte de biología, sino es parte de analogía en RB. ¿Ya? En el caso de los crustáceos, su órgano de la excreción vienen a ser las glándulas verdes. Ahí tú las puedes ver. En el caso de los arácnidos, su órgano excretor vienen a ser las glándulas coxales. ¿Ya? En el caso de los vertebrados, ya son animales de gran tamaño, ya no glándulas
pequeñas ya no podrían actuar respecto a ellas porque la cantidad de sustancias de desecho que ellas van a expulsar producto de sus funciones es mayor. Entonces en ello ya aparece un órgano llamado, un órgano que cuando, de acuerdo a su evolución, llega ya a los mamíferos, es denominado riñones. ¿Ya? Entonces, en este caso, la unidad anatómica funcional de un riñón es un nefrón, ¿ya? Y dentro de un riñón existen miles y millones de nefrones. En este caso, en los vertebrados, existen, por ejemplo, protonefrones, es decir, antes de la evolución de un riñón. ¿Dónde se encuentran estos los protonefrones? Son estructuras que se encuentran presentes en embriones de los vertebrados. Luego vienen los mesonefrones. ¿En qué tipo de animales existen mesonefrones? En los peces y en los anfibios. Peces y anfibios. ¿Dónde se encuentran los metanefrones? Ya están en los reptiles, en aves y los mamíferos. Proto en embriones, meso en peces y anfibios y metanefrones ya hay en reptiles, aves y mamíferos. Y ese es a la estructura que contiene a estas unidades funcionales. Ahora, chicos, el riñón es uno de los órganos más importantes dentro del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué es importante? Porque todas las sustancias de desecho que se producen en nuestro organismo llegan a los riñones. ¿Y cómo llegan a los riñones? A través de la sangre. La sangre es el vehículo de nuestro cuerpo que va a llevar todas las sustancias benéficas, como por ejemplo el oxígeno, los nutrientes, las hormonas. Pero al regresar, la sangre viene cargado de sustancias de desecho. ¿Y esas sustancias de desecho qué cosas son? Sales minerales, agua, dióxido de carbono. Ahora, si en mi cuerpo no existe ese órgano capaz de filtrar mi sangre, purificarla y devolverme tal como yo la necesito, mi cuerpo se está intoxicando. Y eso es lo que produce con aquellas personas que tienen dañado el riñón. Una persona puede vivir no completamente saludable con un cuarto de riñón. Con 2 riñones hacemos nuestra vida totalmente saludable, perfecta. Con un riñón con ciertas limitaciones, con un cuarto de riñón ya no, y ya se pide pues el auxilio y ya en esas personas se hace uso de la hemodiálisis. ¿Y qué es la hemodiálisis? Es un procedimiento que consiste en extraer toda la sangre de una persona. Esa sangre pasa a través de una máquina durante un periodo de tiempo, no sé cuánto tiempo demora. La persona está recostada sobre una cama y hay unas conexiones directamente a las venas y tu sangre va directamente a esa máquina. Una vez que esa máquina cumple la función que cumpliría tus 2 riñones, regresa nuevamente a tu cuerpo. Tú purificas tu sangre, haces una vida saludable, pero dependiendo de cuán dañado ya están sus riñones, esa persona va una vez, 2 veces, 3 veces a la semana a esa máquina de hemodiálisis. Pacientes que se hemodializan es muy triste, chicos. La única posibilidad cuando existe un riñón dañado es o la hemodiálisis o el trasplante de riñón. Pero en nuestro país los requerimientos de riñones son altísimos. Son muy pocas personas que hacen trasplante de riñón y no porque no quieren, sino porque no hay posibilidades de trasplante. Han habido familias en las cuales, por ejemplo, uno de los miembros necesitaba de un riñón y han habido padres, hijos, hermanos que han prestado un riñón, ya que tú con un riñón puedes hacer tu vida normal, ¿no? Pero no ya pues una vida atlética, ¿no? Pero hay familias donde uno ha donado el riñón
Hay padres que han donado riñón a sus hijos o hay hijos que han donado. Y si no hay esa posibilidad, porque para que a ti te donen un órgano tiene que haber compatibilidad. Y no por el hecho de ser tu papá o poder ser tu mamá o tú ser su hijo, vas a ser totalmente compatible. Hay otros factores que a través de la genética no te pueden hacer compatible. Entonces, si hay compatibilidad, ¿qué familia no se querrá arriesgar? Entonces, si no hay compatibilidad, tienen que esperar un donante. Ahora, en el Perú, la donación de órganos es cada vez menor. Son muy pocas las familias que quieren donar los órganos de familiar. ¿Y quién va a querer? Pues que yo tengo un familiar que ha muerto por muerte cerebral, ¿no? Y mi voluntad es que se vaya a descansar con todos sus órganos. Es más, nadie siquiera quiere que le hagan autopsia. Entonces ahí hay muchas personas que pierden la posibilidad de alargar su vida. Y hay una cola inmensa. Uno de los requerimientos más en donaciones es el trasplante de riñones y luego viene el trasplante de córnea. Por eso es que hay campañas. Creo que la semana pasada había una campaña para donación de órganos. Y eso tú lo dejas descrito pues en tu DNI. ¿Ya? Entonces, es muy penoso, es muy delicado la afección de un riñón y el hecho de tener que hemodializarse o tener que hacerse un trasplante de ellos. Son órganos vitales, son los órganos filtro del organismo. Ahora, chicos, como a estos órganos llegan grandes cantidades de sales minerales, es indispensable que una persona, como parte de un hábito saludable, pueda consumir agua. Y cuando se nos pide consumir agua, a nosotros se nos pide consumir agua sola. No es saludable el consumir agua azucarada, porque estás dando, además de agua, tú estás sumando a tu organismo sales minerales. Entonces, por eso se nos dice como parte de una vida saludable, de una dieta saludable, el consumo de agua. ¿Para qué? Para que cuando llegue las sales minerales dentro de mis riñones exista más fluidez. La gran cantidad de agua que haya dentro de mi cuerpo va a permitir que no se formen cálculos renales. En aquellas personas que no tienen hábito de consumo de agua, se forman con más frecuencia los cálculos renales. ¿Y qué son cálculos renales? Son acumulaciones de sales minerales a nivel de, puede ser los riñones, puede ser del hígado, de todos los órganos vitales se puede formar. Por eso debemos tener hábito de consumo de agua sin azúcar. Peor aún es el consumo de gaseosas. ¿Tú sabías que las gaseosas tienen 5 veces más la cantidad de azúcar de una taza muy azucarada? 5 veces más. Entonces, primero, desde el aspecto dietético, no es saludable. Y otra cosa, las gaseosas tienen ácido fosfórico como componente de su burbujeante sabor. Y el ácido fosfórico dentro del organismo tiene afinidad por los iones calcios. Es decir, a mayor consumo de bebidas gaseosas, se están descalcificando mis huesos. De repente tú que eres jovencito todavía, no puedes sentir, pero llegado hacia la adultez, tanto las mujeres como los varones sufren de deficiencia de calcio. Algunos llegan a tener esa enfermedad muy penosa llamada osteoporosis, que es el debilitamiento de los huesos. Y no solamente que te vas a fracturar y te va a doler, dice que es insoportable el dolor de huesos. Entonces, por ello, en estos tiempos de preparación para una vida adulta, ustedes deben hacer una vida totalmente saludable, consumo de proteínas, hacer ejercicios físicos, consumo de agua. Nuestro cuerpo es una máquina y es como cuando tú te compras una mejor máquina. Yo quiero que mi máquina me dure mucho tiempo y que ahora la trato bien, ¿no es así? Tu cuerpo es una máquina. Desde el punto de vista espiritual, tu cuerpo es un templo. Tú quieres tener una vida saludable y llegar a viejito, consciente, disfrutar de tu vejez. Hoy es el momento para prepararse para la adultez. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nuestros abuelitos han vivido 90, 100 años? El promedio de vida de la gente de hoy, que ha crecido en la costa, con el tipo de alimentación chatarra y la forma tan sedentaria, no
no llega, no creo que llegue a los 70, a los 80 como llegaron los abuelitos. Los abuelitos llevaron una vida mucho más saludable, definitivamente. Entonces, inclusive, chicos, con esta pandemia hay mucha más resistencia porque su sistema inmunológico está preparado en el caso de la gente, de los antiguos abuelitos. Han habido un caso de un abuelito de 90 años que se salvó de esta enfermedad, pero sin embargo un joven de 40, 50 años con obesidad no ha podido hacerle frente. Nuestro sistema inmunológico, la preparación de nuestro cuerpo, también va a poder hacer frente a cualquier agente que se le presente. No hay mejor cosa que cuidar nuestra salud. ¿Ya? Y también tiene que estar asociado a los chequeos constantes. Las enfermedades preexistentes, sobre todo enfermedades que nosotros podemos haber heredado de nuestras familias, también puede jugarnos una mala pasada en algún momento de nuestra vida. Nadie está libre de, por ejemplo, la diabetes. Nadie está libre, por ejemplo, del cáncer. Recuerden bien, antecedentes de familiares con diabetes, antecedentes de familiares con cáncer, tú eres propenso. Y si yo tengo dentro de mi línea familiar esas características, yo tengo que hacer una vida mucho más saludable, pues si yo quiero vivir mucho tiempo. Entonces la salud juega un papel muy importante y nosotros somos los responsables de que en un futuro lejano todavía para ustedes puedan llevar una vida totalmente saludable. Yo veía, por ejemplo, chicos, ya saliéndome un poquito del tema, la semana pasada que había pasado este caso de Maradona,